Bienvenido a Mirándonos, un espacio donde revolucionamos todo lo que sabes sobre salud mental desde la intersección de psicología, neurociencia, prácticas mente-cuerpo y ciencias sociales. Soy Marco Ratti y este podcast nace de una premisa simple pero poderosa. No vinimos a vivir para sanar, vinimos a sanar para vivir. Por demasiado tiempo nos han enseñado a separar la mente del cuerpo y a entender sin procesar. Pero hoy la ciencia nos revela lo que muchos ya sentíamos. Existe otro camino para recobrar nuestra humanidad, y este camino es reeducar nuestro sistema nervioso. Este no es solo un podcast más sobre salud mental, es una invitación a formar parte de un movimiento que está transformando la manera en que sanamos y vivimos, porque mirar y ser mirados es el acto revolucionario que nos devuelve a nuestra humanidad y es el fundamento de una sociedad sana. Bienvenido al futuro de la salud mental. Bienvenido a Mirándonos. La verdad es que yo llegué a la neurociencia por frustración. Por la frustración de no entender todo lo que había aprendido a través de las técnicas somáticas del yoga y la meditación. En mi recorrido como monje durante mis años siguiendo un estilo de vida monástico, obviamente me sumergí en el cuerpo. Me sumergí en el cuerpo, en la mente, en esas prácticas de integración cuerpo-mente, la respiración, la atención, el mindfulness, el sonido, ¿no? Y yo sabía que funcionaba. Lo experimenté en mi propia piel, lo experimenté a través de las miles de personas que formé y con las cuales pude estudiar y acompañar. Entonces me quedaba claro que el cuerpo y lo somático era un eje esencial para la transformación de la conciencia humana y un eje esencial para nuestra salud mental y emocional. Sin embargo, estaba muy frustrado porque estas técnicas antiguas y milenarias nunca han necesitado un sustento científico. Lo enseñan, lo transmiten, comparten el legado y tú lo experimentas y lo vives y cosechas los resultados fenomenales. Sin embargo, yo tenía una inquietud que iba más allá. Ahora, en ese momento, yo quería entender ¿por qué cuando respiro de una cierta forma cambia mi estado anímico? ¿Por qué cuando estiro mis músculos y mis fascia baja mi ansiedad? ¿Por qué cuando hago cierto tipo de cantos cambia por completo mi percepción de mí y de mi entorno? Y es eso que realmente me llevó a buscar la neurociencia. Y la verdad es que fui muy afortunado porque durante más de un año estaba buscando un lugar donde pudiera estudiar neurociencia, pero no solo neurociencia. No me interesaba solo estudiar el cerebro. Me interesaba estudiar el cerebro, el sistema nervioso en función de la psicología y en función de las terapias habladas, de las terapias cognitivas, pero también de las terapias que integran mente y cuerpo. Y la verdad es que no había. Había muchas maestrías y había muchas certificaciones y diplomados en general sobre la neurociencia, pero no había algo que estaba directamente enfocado en aplicar los últimos hallazgos científicos, que son de los últimos 15, 20 años. Es muy reciente eso de estudiar la neurociencia en función de la salud mental. Hasta que por fin encontré una maestría. Encontré una maestría que se llama Psicología y Neurociencia de la Salud Mental y era exactamente lo que yo estaba buscando. Yo quería entender cuando hay ansiedad, ¿qué pasa en el cerebro? Cuando hay depresión, ¿qué pasa en el sistema nervioso? Cuando hay enfermedades autoinmunes, ¿cómo es que el cerebro reacciona o intenta adaptarse a eso? Entonces, tener una mirada científica y médica, ¿no?, basada en el cuerpo y la mente y la integración entre los dos. Y lo encontré, y sabes, lo más chistoso es que lo encontré en la universidad donde yo había empezado mi carrera estudiando ciencias políticas. Muchas de las personas que me siguen desde hace poco no saben, pero yo empecé mi carrera estudiando ciencias políticas y relaciones internacionales porque quería cambiar el mundo desde ese lugar, quería ser diplomático. Y muy pronto me di cuenta que no era mi camino, era un mundo demasiado de cabeza, con demasiados códigos culturales. Yo era definitivamente demasiado rebelde y sin ganas de encajar en ninguna de esas categorías, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a hacer yoga y meditación, y cuando encontré esa maestría que era además en la misma universidad donde yo había estudiado, fue un golpe de suerte, digamos, porque
yo tenía mi carrera era en humanidades y entonces no hubiera podido entrar a una maestría del departamento de psiquiatría y de ciencias, y me dieron la oportunidad de tomar la maestría aunque yo no tuviera un background científico. De hecho, te puedo decir honestamente que el primer año de maestría fue una tortura. Es un lenguaje que yo no conocía, es un lenguaje que tampoco es tan familiar por cómo yo pienso. Recuerdo que las primeras investigaciones que leía literal tenía que buscar cada palabra, y en ese tiempo no estaba ChatGPT, tenía que buscar cada palabra, o sea, primero tenía que traducir el paper en un idioma que yo pudiera entender y luego podía empezar a entender realmente los hallazgos de la investigación. Pero esa maestría fue un parteaguas para mí, porque me permitió entender que hay ciencia que respalda esas prácticas milenarias, y entonces podemos combinar el valor, la profundidad, yo diría inclusive el elemento sagrado de esas prácticas milenarias a los conocimientos más a la vanguardia que tenemos sobre el cerebro, sobre el cuerpo y sobre el sistema nervioso. Y ahí es donde nació pues el eslogan de mi escuela, ¿no? The Art and Science of Being Human, la ciencia y el arte de ser un humano, porque lo que yo aprendí en mi camino, digamos, espiritual, y lo que aprendí en mi camino científico es que el ser humano necesita ambas cosas. Necesitamos esta parte humana, esa parte de presencia, esa parte de compasión, esa parte de acompañamiento, y eso es algo que no logramos con la teoría, no lo logramos con las palabras, no lo logramos aunque lo entendamos, ¿sí? Pero además de eso, que es un elemento fundamental, sí necesitamos entender qué está pasando en el cerebro de esta persona en este momento. ¿Cuáles son los riesgos si yo sugiero alguna intervención, si yo doy algún consejo? ¿Cómo puedo leer las señales fisiológicas? Porque nosotros muchas veces siempre tenemos interpretaciones, tenemos narrativas. Y si tú eres un profesional de la salud o eres un coach o eres un educador, seguro te ha pasado muchas veces que te cuentan una historia que si solo la escuchas pues puede parecer totalmente válida, puedes pensar que ya está mejor la persona que estás acompañando, pero luego recaen y tú no te habías dado cuenta. No te habías podido fijar en las sutiles señales de sus ojos, de su respiración, de su latido, de sus gestos corporales, de la manera en que se colocan en relación a ti. El cuerpo está hablando todo el tiempo, pero es un lenguaje que no nos enseñan en las carreras tradicionales de salud mental. Cuando estudias psicología, cuando estudias psicoterapia, cuando estudias inclusive los acercamientos normales, ¿no? Como terapia conductivo-conductual, no te enseñan a leer el cuerpo. Entonces yo me encontré en ese lugar, digamos, como único, en donde había experimentado el poder del cuerpo, la meditación, la oración, la atención, el mindfulness, y ahora lo pude complementar con esas investigaciones científicas, la teoría polivagal, entender cómo funcionan los neurotransmisores, entender por qué el cerebro es neuroplástico, ¿no? Y ahora les voy a dar algunos de los 3 o 4 hallazgos más importantes de la neurociencia relacionada a la salud mental para que entiendan. Pero eso me dio un lente muy único y yo lo veo en mi consulta. Lo veo en mi consulta sobre todo porque los pacientes me dicen, wow, qué tan importante es que me ayudes a explicar, qué tan importante es tener un marco teórico para que yo entienda que cuando estoy ansioso lo que realmente es lo que está sucediendo es ABC, y al entenderlo me siento más en control, y al sentirme más en control lo puedo manejar mejor. Y entonces tenemos la parte de entender científicamente qué pasa, y luego entramos con el acompañamiento, con la presencia, con la corregulación, que sabemos que equivale a más del 50% del éxito de una terapia. ¿De acuerdo? Entonces, la neurociencia empezó en realidad como una herramienta de marketing, no sé si saben. Como todo, casi siempre empezamos a investigar para ver dónde podemos sacarle más dinero. Neuromarketing fue una de las primeras aplicaciones. ¿Cómo usamos el marketing para que la gente compre más o la gente ponga más atención? Y cuando se empezó a desarrollar el neuromarketing, más o menos hace 40, 50 años, pues hace unos 20 o 25 años se dieron cuenta que
podríamos empezar a estudiar qué pasa cuando padecemos de enfermedades mentales y emocionales. ¿Qué pasa cuando tenemos desafíos, ¿no? de identidad, de personalidad, de emociones que no puedo digerir, de no saberme relacionar y obviamente con el trauma? ¿Sí? La neurociencia vino a iluminar lo que pasa con el trauma y nos vino a enseñar que el trauma no es una enfermedad, no es un síndrome, no es un problema en realidad. El trauma es una respuesta natural y necesaria para sobrevivir. Entonces, todos los acercamientos anteriores que intentaban sanar el trauma, pues no funcionaban y muchas veces mantenían a las personas en el mismo loop. Parecía que mejoraban y luego recaían. Parecían que mejoraban y luego otra vez tendían a caer, a veces en un hoyo todavía más negro y más oscuro. ¿Por qué? Porque el trauma no se sana, el trauma se desactiva. El trauma no es un problema que necesito solucionar. El trauma es algo que yo necesito renegociar dentro de mí, porque el trauma es eso que me hace sentir que yo tengo que estar hipervigilante, ¿no? Y el estar hipervigilante produce todo un cóctel y un efecto dominó de inflamación, de cortisol extremo, de dopamina extrema, ¿no? Y toda una descompensación química interna y una desorganización neuromuscular que produce ciertos rasgos de la personalidad. Entonces acabamos pensando que yo soy esa persona, que yo soy esa persona tímida, o que soy esa persona enojona, o que soy esa persona que simplemente pues no sabe amar y entonces mejor me quedo solo. Hacemos de una identidad lo que es una respuesta traumática. Y eso es un gran limitante. Yo lo veo, eso es una gran pena, porque entonces dejamos de ser libres y dejamos la oportunidad de dejar atrás la herida del trauma simplemente porque no tenemos las herramientas o alguien no nos ha ofrecido esas herramientas. Y la neurociencia, la teoría polivagal, entender el nervio vago, entender cómo nos corregulamos, entender que ayudar a las personas a salir del trauma necesita de otro ser humano, ¿sí? No salimos del trauma solo, no lo desactivamos solo. El trauma siempre es relacional. Sí, el trauma es social, el trauma es político. Eso lo tenemos que inculcar en nuestra mirada. Y esa es otra cosa que la neurociencia nos está ayudando a ver, ¿sí? Somos seres sociales, eso ya lo sabíamos, pero nos contagiamos a través de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es como un micelio, ¿no? Entonces, colectivamente estamos sosteniendo un trauma social, ¿no? Que desigualdad, que produce desventaja, que produce marginalización de comunidades, que produce estigma sobre salud mental. Y entonces cuando comenzamos a ver que el trauma es un problema colectivo y el trauma no es solo que yo estoy atorado en una herida del pasado, podemos realmente intervenir efectivamente. Les quiero compartir a tu audiencia 5 hallazgos que creo que son los más importantes y seguramente ya los han escuchado, pero a veces hoy en día escuchamos tanta cosa y damos por hecho que sabemos qué significa, cuando en realidad tal vez no sabemos qué significa. Entonces se los quiero explicar. El primero y el más importante es que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso es neuroplástico. ¿Qué significa? Anteriormente se creía que el cerebro adulto era estático, es decir, que mi cerebro evolucionaba, crecía más o menos hasta los 18, 20 y 24 años y que luego mi cerebro y mi sistema nervioso se quedaban igual, con pocas posibilidades de cambio. Ahora sabemos que el cerebro es plástico. Significa que el cerebro se reorganiza constantemente a través de la experiencia, a través del aprendizaje y a través de la intervención terapéutica. Esto es fundamental, porque entonces las terapias como EMDR, el acercamiento como mindfulness, han demostrado que podemos modificar los patrones emocionales no solo por nuestra voluntad, no solo porque nos autoconvencemos, pero porque estamos cambiando la estructura del cerebro y estamos inclusive cambiando la fisiología de nuestro sistema nervioso. Esto significa que si de pequeños nuestro cerebro tuvo que cambiar para sobrevivir y estos cambios en el cerebro produjeron esos patrones emocionales que al final trabajaron en nuestra contra, ¿sí? Porque me convirtieron en una persona ansiosa, insegura, deprimida, agresiva o que se autolesionaba, mi cerebro puede revertir el cambio, ¿sí? Mi cerebro puede cambiar y eso es importantísimo porque
yo me sorprendo cuando los profesionales de la salud quieren ayudar a sus pacientes sin saber cómo aprovechar de la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, no podemos ayudar a alguien a cambiar solo con las técnicas tradicionales de la buena voluntad, la buena intención y el esforzarnos. Hoy en día, el nivel de saturación que vivimos, el nivel de complejidad que vivimos, el nivel de sobreestimulación interna que produce una adicción, ¿no?, a muchos mecanismos de nuestro estilo de vida que están diseñados para comprar nuestra atención. Yo lo veo, mis colegas ya no pueden, ¿no? Los colegas que no tienen las herramientas de neurociencia se frustran, se atoran, quieren ayudar más, pero no pueden. Se dan cuenta que sugieren un cambio de hábito y simplemente la persona se resiste y se resiste y se resiste porque no sabemos cómo aprovechar a favor de nuestro cliente y desde su estado específico del sistema nervioso, cómo aprovechar de la neuroplasticidad de su cerebro. Porque cuando entendemos el sistema nervioso nos damos cuenta que no hay fórmulas en la salud mental, simplemente no la hay. Lo que sí hay es que hay una mirada, hay una cierta manera de acompañar, hay una cierta manera de generar seguridad dentro del espacio terapéutico para que el sistema nervioso de la otra persona diga, ok, ahora sí puedo cambiar. Ahora me siento seguro de arriesgarme a probar una manera distinta de responder a la vida. Pero lo que tenemos que entender es que eso es fisiológico, es neurobiológico. La fuerza de voluntad no es suficiente para cambiar. Entonces, primero, neuroplasticidad a lo largo de toda la vida, ¿sí? Otro gran hallazgo. Nuestro sistema nervioso está íntimamente relacionado con la salud mental. ¿Qué significa? Que la activación crónica de un sistema nervioso simpático, el típico modo lucha-huida que han escuchado, o la baja activación de un nervio vago, ¿no?, un sistema parasimpático dorsal crónicamente alterado, están ligados a la ansiedad, a la depresión y al trauma. Y entonces sabemos que si no podemos transformar el trauma solo hablando de él, podemos transformar el trauma reeducando el sistema nervioso. Entonces la regulación del sistema nervioso ya se ha convertido en un pilar clave de las terapias somáticas y de esos enfoques integrativos de mente-cuerpo, ¿sí? Estrategias como respiración diafragmática, la corregulación, la capacidad de reconocer cómo hay gestos del cuerpo que no se pudieron expresar en los momentos en los cuales me quise defender y ahora puedo completar esos movimientos, puedo verbalizar que no, puedo empujar, puedo correr con las piernas, todas aquellas cosas que yo hubiera podido hacer para afirmarme en momentos de amenaza, en momentos de riesgo, en momentos donde mi integridad física o psicológica estaban en riesgo, yo puedo completar esos movimientos a través de mi neuromusculatura, a través de mi voz, a través de la mirada, a través de arriesgarme a tener un vínculo seguro con mi terapeuta. Y esas son cosas que ahora podemos enseñar, ¿sí? Y son cosas que simplemente antes no se enseñaban porque no estaba esa investigación. Entonces, un momento ideal para que los profesionales de la salud, los coaches, los maestros, ¿por qué los niños están teniendo tanto déficit de atención? Es porque no sabemos cómo crear las condiciones para que los niños pongan mayor atención, porque ahora están entrenados a tener una atención totalmente dispersa. El tercer hallazgo muy importante, que seguro también lo han escuchado, pero quizás no entendemos bien qué significa. El intestino también es un cerebro, ¿ok? El intestino tiene su propio sistema nervioso, a veces le llamamos el segundo cerebro, y comunica biodireccionalmente con el cerebro a través del nervio vago, a través de los neurotransmisores y las hormonas. Entonces sabemos que la alteración en la flora intestinal está asociada a la ansiedad, a la depresión y al trastorno de estado anímico. No saben cuántos pacientes vienen conmigo y llevan décadas con dolor de panza,
¿sí? Con tensión intestinal crónica, ¿sí? Entonces sabemos que ya no es suficiente la dieta, no son suficientes los probióticos, no es suficiente el ejercicio. Tenemos que ver qué es lo que mantiene a esas vísceras en un estado de alerta constante. Y se sorprenderían de ver lo que pasa en mi consultorio, y no solo el mío, en el consultorio de los colegas que también hacen terapia somática basada en el sistema nervioso, que en el momento que se comienza a reorganizar la percepción de peligro, la percepción de saturación, la percepción de yo puedo estar presente conmigo y puedo habitar mi cuerpo, inmediatamente van a empezar a decirte: algo soltó de mi panza, o ya puedo respirar más profundo. Y son cambios que vemos en tiempo real. Para mí no hay nada más satisfactorio que ver que en tiempo real el cuerpo de esta persona y el cerebro de esta persona se están reeducando hacia un estado de vida más libre, más pleno y más orientado hacia la vida y al florecer. ¿Ok? Otro hallazgo importantísimo, el cuarto: el trauma se almacena en el cuerpo y no solo en la mente, ¿sí? Y eso es importantísimo, porque tú puedes haber hablado de tu trauma durante 20 años y ahí es donde las técnicas como la psicoanálisis se quedan muy cortas para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Los grandes investigadores como Bessel van der Kolk y Stephen Porges de Peter Levine han demostrado que el trauma afecta las estructuras cerebrales como la amígdala, que es el centro de la alerta y del miedo, como el hipocampo, que es el centro de la memoria, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las experiencias traumáticas no se convierten en memorias. Y sabemos que cuando ayudamos a convertir en memoria una experiencia traumática, por fin el sistema nervioso la puede digerir, la puede asimilar y la puede dejar ir. Entonces ahí es donde la ciencia nos da un camino espectacular para poder evaluar mucho mejor a nuestros pacientes, para saber en dónde están y qué necesitan, para monitorear sus avances más allá de las narrativas que ellos mismos se pudieran estar contando. Y cuando juntamos eso a lo que la neurociencia nos dice sobre el hecho que la presencia es una intervención. ¿Qué significa eso? Tu humanidad es una de las herramientas más importantes en tu consultorio. Y voy a hablar más de eso en otro episodio. Es demasiado importante. Muchos profesionales de la salud nos escudamos, nos acorazamos, nos protegemos detrás de nuestra fachada de experto, y hoy en día sabemos cada vez más que colocarte en el lugar del experto inhibe el crecimiento y el cambio y la evolución de tu paciente. Cuando obviamente sostienes tu lugar profesional, pero generas una simetría, igualdad de relación en el consultorio, el sistema nervioso de tu paciente se comienza a relajar, comienza a confiar y entonces permite descargar el trauma. Pero esta simetría de poder no se cultiva con palabras. Tienes que aprender a hacerlo con tu cuerpo, ¿sí? Y eso es la maravilla, porque entonces uso todo lo que soy, ¿no? Uso mi cerebro, pero uso mi cuerpo, ofrendo mi sistema nervioso para que este espacio se vuelva un espacio seguro. La gente muchas veces me pregunta: Marco, ¿no te cansas de ese trabajo, de trabajar con el trauma? Y la respuesta es no, por dos razones. Uno, ese espacio de corregulación me regula a mí. Y dos, me devuelve a mi humanidad. Me devuelve a mirar y ser testigo de la humanidad del otro, de su valentía y su fuerza, y me ayuda a que yo siga haciendo mi trabajo de la renegociación de mi propio trauma. ¿De acuerdo? Entonces esas son solo algunas de las ideas para que se den cuenta a qué nivel la neurociencia está transformando el mundo de la salud mental. En Estados Unidos eso ya está más avanzado, es más común, y no se crean, tampoco tanto, pero en Latinoamérica apenas está empezando, y una de mis grandes misiones es ser portavoz de eso, ser vocero de eso, porque no solo tenemos mejores resultados, ayudamos a las personas de una forma más rápida, pero más duradera y más profunda. Nos cansamos menos como profesionales de la salud, y sobre todo estamos contribuyendo a un cambio social, a un cambio sistémico, porque la salud mental y la sanación del trauma es activismo social.
Yo creo firmemente que lo que hacemos como terapeutas y educadores, ¿sí?, es fundamental para la sociedad. Nosotros, los padres, ¿sí?, los que crían a hijos, los educadores y los profesionales de la salud, somos las personas que más incidencia podemos tener en individuos sanos y en una sociedad más humana, ¿sí? Y muchas veces eso es pasado por alto, ¿sí? A mí me hace mucho enojar que la comunidad de maestros y educadores en muchos países, y sobre todo en los países latinoamericanos, no es reconocido su valor. Los maestros... Yo no sería quien soy si no hubiera tenido la suerte de haberme encontrado en las diferentes etapas de mi camino de aprendizaje a unos grandes maestros, pero no solo grandes maestros de conocimiento, grandes maestros de humanidad, maestros que vieron lo que yo todavía no veía dentro de mí, maestros que me pescaron y cada vez que estaba en la orilla ya a punto de irme demasiado lejos y quizás no regresar, literal me pescaban, ¿no? Un rol que mis padres no pudieron hacer por mí, un rol que mis amigos, porque no tenía una red de apoyo, fueron esos maestros, ¿sí? Entonces, momento de aplauso para todos los maestros, y seguro tú has vivido eso, ¿no? Esas personas que te ayudan. Entonces, profesionales de la salud y educadores tenemos un rol importantísimo en el cambio social. El cambio social no viene en la política, no viene en las instituciones hoy en día, desgraciadamente. Tiene que venir de abajo, tiene que venir de nosotros. Y cuando digo de abajo, inclusive me escucho y digo, ¿por qué de abajo? ¿No? Si somos la mayoría, ¿no? Si nosotros somos las personas que construimos la sociedad y que sin darnos cuenta generamos sistemas de opresión que son la raíz de nuestros problemas individuales de salud mental. Y esa es otra cosa importante, y eso es lo que muchas veces me dice: Marco, no eres un terapeuta ordinario, ¿sabes? Yo lo sé, no soy un terapeuta ordinario. No soy un terapeuta ordinario por mi formación, no soy un terapeuta ordinario por cómo hablo, no soy un terapeuta ordinario porque... No sé por qué, pero mi vocación es traer quizás una nueva vida, una nueva chispa, un nuevo entusiasmo, una mirada de la sanación que no es pesada. Por muchos años yo me revolqué en mi propia herida, en el intento de sanar. Me revolqué en mi propio trauma, pensando que estaba avanzando en mi sanación. Y luego me di cuenta de algo fundamental, y quiero que lo escuchen y quiero que lo apunten. El mundo de la salud hoy ve hacia la herida, ve hacia el dolor, ve hacia lo que tenemos que sanar. Entonces nos atoramos ahí. ¿Y cuántos de ustedes, de nosotros, hemos pasado años y décadas regresando a lo mismo? Parece que estoy mejor, regreso a lo mismo porque la mirada está atrás. Pero la neurociencia nos enseña algo, que cuando nosotros incluimos una visión más amplia de recursos internos y miro hacia la vida y le doy más espacio a la vida, hacia los recursos, hacia lo que sí está bien, aunque sea poco, inmediatamente mi cerebro y mi sistema nervioso se expanden y comienzan a generar más salud, ¿sí? Entonces, invito a todos los que quieren ser parte de esa comunidad, y es increíble porque cada vez más veo resonancia en mi audiencia que dicen: sí, sanemos, pero para vivir. No vivamos para sanar, porque ahora el paradigma es vivo para sanar. Entonces todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi dinero, todo se va para sanar. Pero este es un pozo sin fin. Ni sanas, ni sales, ni disfrutas. ¿Por qué no cambiamos el paradigma y hablamos entonces de sanar para vivir? Sanar es como cualquier otra cosa. Es como cuando tengo que ordenar, no sé, la bodega de mi casa. No vivo toda mi vida ordenando la bodega. Significa que algo ahí no está funcionando. Ordeno la bodega, tomará el tiempo que tome, pero luego la bodega está ordenada y solo tengo que mantenerla ordenada y puedo hacer muchas más cosas divertidas, placenteras. El problema es que el trauma colectivo nos hace sentir que si no produzco, no valgo, que si no estoy en esta labor interna todo el tiempo de superación personal, no valgo y no soy digno. Hay una vergüenza sistémica que nos aleja de la vida, y eso es parte del trauma colectivo en el cual estamos viviendo, ¿ok?
Y es por eso que hoy en día tenemos que alejarnos de métodos rígidos y tenemos que tener conocimientos fundamentados en ciencia. Tenemos que habitar nuestro cuerpo y acompañar a las personas que acompañamos sin métodos rígidos. El método es tu humanidad. El método es tu presencia. El método es tu capacidad de estar, de ser testigo, de acompañar, de tú dejarte ver como profesional. Tú estás siendo el ejemplo, ¿sí? No saben cuántas veces cuando yo menciono mi trauma es un parteaguas para mi paciente, porque dice, ok, todos estamos en eso, estamos saliendo, ¿de acuerdo? Entonces, estoy seguro que la neurociencia es la herramienta más novedosa, más importante, más esencial. De hecho, hay estadísticas. En el próximo episodio les voy a traer las estadísticas. Hay estadísticas que nos muestran que en los próximos 5 a 10 años la gente no va a buscar psicología tradicional, no va a buscar terapia tradicional, va a buscar a profesionistas que saben trabajar el trauma y que están educados en neurociencia. Entonces ahí está el futuro, porque sabemos que eso es lo que necesitamos como sociedad para sanar, para vivir, no para atorarnos en la sanación y para evolucionar. Porque hasta que no hagamos eso, no vamos a poder atender de una forma real y contundente todos los demás problemas que tenemos, sociales, políticos, ecológicos y planetarios. ¿Sí? Entonces nuestra salud mental es activismo social a favor de una humanidad que puede florecer. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo enseño. ¿De acuerdo? Perfecto. Si eres profesional de la salud, si eres educador, si quieres seguir aprendiendo, sígueme, por favor. Puedes dar clic aquí abajo, suscríbete a mi canal de YouTube, prende la campanita para que te enteres de todo el nuevo contenido y sígueme en Instagram, donde tenemos una comunidad muy grande. Te espero para el próximo episodio y vuelve a escuchar esto, porque creo que seguramente se han ido varias cositas porque tiendo a hablar muy rápido. Entonces vuelve a escucharlo y nos vemos en el próximo. Un abrazo y gracias por todo lo que haces.